nueva versión de ISO 9001-2026. Cabe aclarar que esta información que les vamos a compartir es sobre el draft que se emitió, el DIS, que tenemos, recordando que todavía falta que el Comité Técnico 176 emita el draft final y posteriormente se emita la nueva versión. Estos solamente son cambios referidos en el draft internacional estándar. Muy bien, pues vamos a iniciar a ver cuáles son los principales cambios que vamos a tener sobre esta nueva versión, que se espera que ya no cambie mucho referente a lo que sería su liberación. Muy bien, vamos a revisar un poquito acerca de cuál ha sido el camino que se ha recorrido eh, para hacer la actualización de este draft. Eh, en este caso, en el año 2023, en diciembre de 2023, se inició la revisión oficial por parte del Comité Técnico 176. A partir de ahí, en junio del 2024, se emitió el borrador para el comité, que es donde se reúnen este Comité Técnico 176 para hacer la revisión. Se hicieron las modificaciones correspondientes. En diciembre del 2024 se emitió el draft, el DIS. Se han emitido algunas modificaciones. Se espera que para el mes de junio del año 2026 se emita ya el draft final para que finalmente en septiembre de este año sea la publicación. Cabe aclarar eh, este punto, que posiblemente, si ya no existe ningún tipo de comentario por parte del comité, por parte de las personas que están haciendo la revisión, se emita en el mes de septiembre, octubre aproximadamente. Esto es la información que tenemos hasta el momento. Lo más probable es que se emita en septiembre como la versión de ISO 9001-2015, que se liberó el 15 de septiembre del 2015. Muy probablemente por ahí de esas fechas se estaría liberando ya la nueva versión. Muy bien, ¿qué es importante referente a, a esta actualización? Bueno, de entrada, todas las personas que ya tenemos, o todas las empresas que ya tenemos nuestra certificación, vamos a tener un periodo de transición de 3 años a partir de que se libere la norma para hacer la migración con la nueva versión. Y las personas que ya, o las empresas que ya tengamos la certificación, no es necesario que, si tenemos nuestra auditoría en el mes de octubre, noviembre de este año, diciembre de este año, que ya iniciemos con ya la nueva versión. Aquí es, es prudente recordarles que vamos a tener ese periodo de transición de 3 años. Entonces, todavía las auditorías que tengamos de aquí a lo que resta del año y parte del siguiente año, todavía la vamos a poder tener con la versión actual, que es la versión 2015, y que necesitaríamos también empezar a hacer ya la transición. Esta la podemos hacer no necesariamente hasta el tercer año, sino nosotros mismos podemos decir, si nosotros ya estamos preparados en enero, febrero del próximo año, nosotros ya le podemos decir a nuestra casa certificadora: yo ya estoy listo para que me audites con la nueva versión, y ya poder iniciar esto. Pero como les comentaba, vamos a tener ese periodo de gracia de 3 años para hacer la transición de nuestro sistema de gestión de calidad bajo el nuevo estándar ISO 9001-2026. Muy bien, ¿cuáles son los principales cambios que van a existir para esta nueva versión? Algunos ya estaban considerados desde el año anterior. Por ejemplo, la enmienda de cambio climático, que ahora sí ya se va a integrar de manera oficial a esta nueva versión. Lo que es la cultura de calidad y ética, la gestión de riesgos y oportunidades, es decir, la resiliencia de nuestro sistema de gestión de calidad,
la gestión de cambios al sistema de gestión de calidad. ¿Cómo se va a incluir la tecnología y datos referentes a, a nuestro nuevo sistema de gestión de calidad o esta nueva versión? Y por último, nos está haciendo énfasis sobre la mejora continua referente a las cuestiones de eh, ser más enfáticos en las mejoras continuas, que éstas sean preventivas y que nos apoye también a las cuestiones de la satisfacción de nuestros clientes. Muy bien, vamos a abordar un poquito cada uno de los cambios que se están vislumbrando para esta nueva versión. Vamos a ver algunos de los ejemplos o algunas de las cuestiones que nosotros podemos eh, ir considerando en nuestro sistema de gestión de calidad y lo que necesitamos ir trabajando para hacer la transición a esta nueva versión. Muy bien, vamos a iniciar con el primer cambio, que es el cambio climático, referente a la cláusula 4.1 y 4.1, y 4.2, perdón. En este caso, si ustedes recuerdan, existió o se emitió una enmienda en el cual ISO nos dijo que teníamos que empezar a considerar las cuestiones de cambio climático en nuestro sistema de gestión de calidad. Actualmente, este punto para nuestra auditoría de ISO 9001-2015, eh, los auditores lo revisan, sin embargo, no es susceptible de una no conformidad. Para esta nueva versión ya será obligatorio la, ya será obligatoria la integración de este cambio climático en el análisis de contexto de la organización y de las partes interesadas. Aquí, un dato muy importante que nosotros debemos de considerar en nuestro sistema de gestión de calidad es justamente que más allá de implementar o considerar las cuestiones de cambio climático, necesitamos considerar el propósito de la organización. En esta cláusula 4.1 de contexto de la organización, la norma nos menciona, la organización debe considerar aquellas cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito y a la dirección estratégica de la organización. Generalmente, muchas de las preguntas con las que me he topado en estas actualizaciones principalmente me dicen, oye, ¿qué es lo que debemos de considerar? ¿Cómo lo vamos a integrar dentro del sistema? Eh, las herramientas, o creo que las dos herramientas principales con las que la mayoría de las empresas trabajamos es con el FODA o con el PESTEL. Es el FODA y el PESTEL, en el cual nosotros hacemos ese análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Perdón. Este, o el PESTEL en el cual vemos factores económicos, políticos, sociales, de mercado, entre algunas otras. Sin embargo, nosotros cuando auditamos o cuando implementamos este punto, principalmente en lo que hacemos énfasis justamente es en el propósito y la dirección estratégica de la organización, es decir, cuál es la razón de ser de nuestra organización. En este caso, el propósito, de acuerdo a las definiciones que vienen en ISO 9000, nos comenta que el propósito puede verse reflejado por la misión, visión, valores de la organización y objetivos, y en el cual justamente nos va a decir cuál es la razón de ser de nuestra organización, qué es lo que estamos buscando como organización. En el momento en el que nosotros entendemos perfectamente hacia dónde vamos como organización, para nosotros ya es más fácil hacer la integración de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podemos tener en nuestro sistema, que éstas estén alineadas justamente a nuestro propósito o a nuestra razón de ser. Entonces, bajo este concepto, los factores de
de cambio climático también sería más fácil de integrar cuando nosotros estemos haciendo la transición de nuestro sistema de gestión de calidad. Si, por ejemplo, nuestra visión es ser el mejor proveedor del producto o servicio que ustedes gusten o que tengan dentro de sus organizaciones, con una visión de innovación, de nuevas tecnologías y de la sustentabilidad del negocio. Entonces, como yo ya sé hacia dónde voy, yo ya puedo decir, oye, estoy mencionando que quiero ser sustentable, estoy mencionando que quiero ser innovador y estoy mencionando que quiero ser el número uno. Entonces, lo que tendría que haber aquí es cuáles son aquellos factores de económicos, políticos, sociales, mercado, entre algunos otros, y los factores internos, como la cultura organizacional, la infraestructura que tengo, las cuestiones de flujo de efectivo, capital humano, entre muchos otros, pues tendría que estarlos alineando justamente a ese propósito y esa razón de ser. Si, por ejemplo, de repente yo menciono que quiero ser innovador y que quiero tener tecnologías verdes, entre otras, pero dentro de mi planta estoy mencionando o tengo físicamente maquinaria de la Segunda Guerra Mundial, entonces aquí yo tendría que evaluar, hacer una modificación estratégica o ver o prever que cómo esta maquinaria me va a afectar. Ahora, desde la perspectiva del cambio climático, podría ver justamente si esta maquinaria está consumiendo mucha energía, si se está consumiendo, por ejemplo, solventes como aceites, refrigerantes, entre algunos otros, cómo esto puede afectar justamente al medio ambiente y al cambio climático para hacer la fabricación. Eh, Posterior a que salió la enmienda y que nos dijeron que teníamos que incluir, la IAF, que es la International Accreditation Forum, emitió una guía justamente para hacer la auditoría de estas cuestiones de cambio climático. Esta guía ustedes la pueden descargar directamente de la página del IAF y o nosotros se las podemos compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos. Igual al finalizar mi compañera les va a comentar un poquito respecto a cómo estaríamos utilizando este grupo de WhatsApp. Pero aquí en este caso, las guías para auditar las cuestiones de cambio climático nos hacen las sugerencias de cuáles serían aquellas cuestiones que nosotros podemos considerar para el cambio climático. Una de ellas, esto solamente son un ejemplo, vienen más actividades que ustedes van a poder en revisar posteriormente. En este caso nos habla de los cambios en los requisitos legales y o reglamentarios. Es decir, si el gobierno de nuestro país o de los países donde nosotros estamos enviando nuestro producto nos hablan de cambios en estos requisitos legales por las cuestiones del uso de materias primas, por el uso de las cuestiones de dónde se extrae la materia prima o hasta qué punto podemos utilizar ciertas cantidades de producto, entonces nosotros tendríamos que considerarlo. Otra de las cuestiones es que si dentro de nuestros productos y o servicios nosotros podemos utilizar materiales renovables, es decir, de bosques sustentables, de hacer reciclamiento de agua, tener una planta de tratamiento, digo, a veces esto es muy costoso, pero esto también va a depender de cada organización, pero principalmente si podemos utilizar materiales renovables, como por ejemplo en las cuestiones de logística, donde podemos hacer uso de tarimas provenientes de bosques sustentables, los cuales tienen su sello, en los cuales se reforestan de manera constantemente bosques justamente para este fin. Impactos potenciales en los productos y o servicios, en los cuales nosotros también podamos ver la manera en la cual nuestro producto y o servicio puede impactar al medio ambiente y nosotros cómo podemos abordar este tema y qué podemos hacer al respecto. Otra de las cuestiones que viene mencionada en esta guía es la prolongación de la vida útil de los productos y servicios, y justamente esto nos habla de regresar
a los básicos, como en los años 60, 70, 80, en los cuales nosotros, inclusive todavía hasta en los años 90, todavía se fabricaban productos que nos duraban prácticamente toda la vida. Este, y a diferencia de lo que tenemos actualmente, que pues ya son productos con obsolescencia programada o algo así, también nos pide que o que se pueda considerar justamente la prolongación de la vida útil de estos productos o servicios que nosotros estamos realizando. Pudiesen ser problemas que afectan a los procesos y la infraestructura, que justamente esto es el ejemplo que les ponía respecto a la maquinaria, el consumo de energía, el mantenimiento a la infraestructura, como por ejemplo hacer revisión a las instalaciones eléctricas, hacer revisión a los ductos por donde se conduce el aire comprimido, que es de las fuentes que más contaminan y que más consumen energía. Entonces también esto es parte de lo que tendríamos que ver y alguna otra cuestión que podrían ser las tendencias del mercado. Es decir, eh, justamente hacer la evaluación del mercado y ver si nuestro producto y o servicio puede hacer modificaciones justamente sobre el producto para apoyar a hacer menos contaminante nuestro producto y que podamos contribuir a reducir justamente el cambio climático. Como les comentaba, por las cuestiones de tiempo, pues no colocamos todas los factores que podemos evaluar. Sin embargo, como les comentaba, nosotros los podemos descargar directamente desde la página del IAF o se los podemos compartir desde nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, aquí este cambio lo vamos a considerar desde la cláusula 4.12, que es el análisis de contexto, y en el 4.2, que es el de las partes interesadas, donde necesitamos evaluar justamente si alguna de nuestras partes interesadas, como algún cliente, algún proveedor, algún accionista o algo, también nos solicitan requisitos que nos ayuden a reducir el cambio climático a través de la elaboración de nuestros productos y o servicios o de los mantenimientos que le podamos dar o actualizaciones que podamos hacer en nuestra maquinaria o en la infraestructura que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Muy bien, esto, como les comentaba, ya es algo que venía a través de una enmienda y que tenemos que implementar ahora ya de manera obligatoria. Muy bien, el segundo punto nos va a hablar acerca de la cultura de calidad y la ética dentro de la organización. Eh, en la revisión 2015, este también fue uno de los cambios más grandes que existió, referente a que se cambiaba el nombre de la cláusula 5 de responsabilidad de la dirección, se cambió el nombre a liderazgo y que actualmente ya nos hablaba justamente de que nuestra alta dirección de la organización tenía que ser dueña del sistema de gestión de calidad. Ahora, en esta cláusula 9001 asume que el liderazgo ya tiene ese control de su sistema de gestión de calidad, asume que la dirección ya tiene la obligación y la responsabilidad de compartir este, los resultados del sistema de gestión de calidad. Ahora, lo que se busca con este cambio justamente es que se empiece a crear la cultura de calidad, que se viva la calidad y que no sean solamente palabras bonitas, tener una misión, una visión, políticas en las cuales se mencionan cuestiones muy bonitas, pero que en la práctica no se estén llevando a cabo. Justamente de lo que se trata es de hacer ese switch y de que la alta dirección justamente contribuya haciendo ese cambio en la cultura y en el pensamiento de todos los que trabajamos dentro de la organización, buscando la satisfacción del cliente, ya sea el incremento o por lo menos lograr el mínimo necesario, pero ir modificando eso a través del tiempo mientras se va generando la cultura organizacional. Entonces, aquí vamos a tener justamente que empezar a hacer ese cambio y a generar que las personas realmente tengan esa conciencia
de lo que es el sistema de gestión de calidad y que la alta dirección lo entienda de esa manera. Otra de las cuestiones nuevas que se están considerando aquí justamente es la integración de la ética, que venía desde versiones anteriores, sin embargo, solamente era como parte de los buenos deseos de la ISO. Sin embargo, ahora lo que nos está pidiendo es que justamente se tenga la promoción de la cultura y la ética dentro de la organización. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí principalmente? Para, si algunos de ustedes han estado en sector automotriz o sector aeroespacial, justamente esto me va a hablar referente a las cuestiones de políticas corporativas. ¿Cuáles son principalmente las cuestiones que ahora nosotros vamos a tener que trabajar? Estos son algunos ejemplos, no necesariamente quiere decir que tengamos que implementar todo esto. Nosotros como organización justamente vamos a definir qué es el mejor camino, cómo podemos empezar a crear esta cultura y estas cuestiones de ética dentro de la organización. Algunos de los ejemplos que podríamos llegar a tener para implementar en esta transición principalmente es la cuestión de los códigos de conducta, es decir, la manera en la cual el personal dentro de la organización se tiene que tratar con el respeto necesario. Y esto, recuerden que también ya venía mencionado en la versión anterior, en las cuestiones de los factores de riesgo psicosociales, que venía mencionado en la cláusula 714 y que nos hablaba justamente de la NOM 035. Esto va justamente nos podemos alinear o nos podemos agarrar de lo que ya tenemos establecido de aquellas cuestiones de la no discriminación, las cuestiones de no hacer moving dentro de la planta, el que se pueda tener ese clima de respeto dentro de la organización a través de políticas como códigos de conductas, este, las cuestiones de escalamiento ético, es decir, la línea roja en la cual si nosotros observamos que alguno de nuestros compañeros no está teniendo compañeros o compañeras no está teniendo las actitudes o los comportamientos que se esperaría tener de la organización, pues nosotros tenemos una línea roja o un escalamiento ético en el cual nosotros podemos hacer o reportar de manera anónima eh, este tipo de situaciones que vamos a tener o que podemos tener dentro de la organización. Esto es importante que, como les comentaba, que cada empresa lo empiece a definir para ver hasta dónde va a llegar, y podemos empezar de algo muy sencillo o nos podemos ir con algo también muy complicado, ¿verdad? Algunas otras de los ejemplos que podríamos tener dentro de la organización como cuestiones éticas también podría ser las políticas antisoborno, en el cual el evitar el conflicto de interés entre proveedores, entre clientes, entre el mismo personal dentro de la planta, podríamos generar políticas antisobornos. Las cuestiones, ya si quieren irse un poquito más allá, podemos empezar a ver las cuestiones de responsabilidad social, que prácticamente pues nos van a decir que eh, ayudemos a la comunidad y que cumplamos con los lineamientos que nos está solicitando el gobierno de nuestro país. Dentro de esto, pues obviamente necesitamos alinear justamente las cuestiones de las normas laborales, de salud y de seguridad y las cuestiones de ética empresarial que iría alineada a las cuestiones de código de conducta, como lo habíamos mencionado. Como había comentado hace un momento, pues básicamente esto es algunos de los ejemplos. Les comentaba, no necesariamente tenemos que implementar todo esto. Nosotros como organización tendríamos que ir viendo qué tipo de valores, qué tipo de normas, qué tipo de hábitos y qué tipo de políticas podemos ir implementando como organización para considerar la integración de esta cláusula de cultura de calidad y ética que está mencionado en el numeral 511. Muy bien, aquí eh, también podemos hacer uso de algunas herramientas tales como, pero no es obligatorio, eso sí quiero hacer la aclaración, que podemos ayudarnos de estándares como la ISO 26000, que justamente me habla de la responsabilidad social, o algún otro estándar como por ejemplo SMETA,
en el cual nosotros justamente vamos a ver todas aquellas cuestiones de integración de el cumplimiento a las normas laborales, a las cuestiones de medio ambiente y de salud y salud ocupacional que podemos tener dentro de la organización. Como les comento y les repito nuevamente, esto no es obligatorio, podemos ir considerando algunas de estas cuestiones si es que dentro de nuestra organización tenemos esa cultura y que siempre buscamos ir más allá de lo que nos solicita el estándar. Ay, discúlpenme un poquito, pero ya saben, con estos cambios de clima que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tendrían que empezar a definir justamente cuál es el mejor camino para implementar dentro de nuestra organización. Muy bien. Otro de los cambios que vamos a poder ir observando dentro de de esta nueva versión es la cuestión de la gestión de los riesgos y las oportunidades. Esto fue también uno de los grandes cambios que hubo en la versión anterior y que justamente me hablaba de que nosotros como organización, una vez que ya habíamos definido el contexto, que ya habíamos definido las partes interesadas, pues teníamos que determinar los riesgos y oportunidades y esto, prácticamente la mayoría de las empresas lo hacíamos en un mismo formato, ¿verdad? Veíamos los riesgos, veíamos las oportunidades, generalmente a través de la herramienta de la MEF, en el cual veíamos la severidad, la frecuencia o la ocurrencia con la cual podían suceder estos temas, colocábamos un nivel de riesgo y en función a eso se generaban las acciones necesarias, ¿verdad? Cuál es el cambio que vamos a ver justamente ahora en esta versión? Que, perdón, que ahora vamos a seguir teniendo la misma tónica. La diferencia es que ahora vamos a separar los riesgos, es decir, vamos a hacerle evaluación de riesgos por un lado y la evaluación de oportunidades por otro lado. Ahora se va a integrar el numeral 613, justamente donde nos dice que se tiene que hacer la evaluación de las oportunidades. Aquí prácticamente esto ya lo hacemos todo. Ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a tener que separar estos dos rubros para poder hacer la evaluación de ambos. Sigue siendo el mismo concepto, nada más que ahora el énfasis es en que no solamente evaluemos los riesgos, porque justamente uno de los tops de no conformidades es todos hacemos la evaluación de riesgos, pero difícilmente o pocas veces se generan la evaluación de las oportunidades dentro de las organizaciones o solamente se dice, esto sí podría ser una oportunidad, pero realmente no hacemos nada porque se materialice esa oportunidad. Entonces, aquí en este numeral 613, justamente lo que vamos a hacer es hacer la evaluación de las oportunidades. Ahora, ¿qué es algo importante que vamos o que se está considerando también y que probablemente esto sí tenga un poquito más de impacto sobre lo que ya estamos haciendo actualmente? En el numeral 6.1.2, donde nos habla de que la organización debe generar acciones derivadas del análisis de riesgos y las oportunidades, lo que nos menciona aquí también es en ese 6.1.2, es la organización debe establecer procesos para determinar, analizar y evaluar los riesgos que pueden tener un efecto indeseable sobre la habilidad de proveer continua y consistentemente productos y servicios conformes. Es decir, ¿cómo vamos a asegurar que la cadena de suministros que nosotros le entreguemos a nuestro cliente, que nosotros, en caso de que exista algún tipo de contingencia, nosotros vamos a asegurar que vamos a proveer de manera continua y que nuestros productos cumplan con la calidad solicitada? Como les comentaba, aquí en este caso vamos a tener
que hacer la implementación es justamente de los planes de contingencia. A través de los procesos vamos a ver aquellos riesgos que puedan poner, que su efecto pueda poner en riesgo la entrega del producto. Por ejemplo, en las cuestiones de mantenimiento, si tenemos una máquina, un equipo clave que nos está fallando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es asegurar que si la máquina se para, nosotros vamos a tener la capacidad para seguir entregándole productos o servicios a nuestro cliente, es decir, los planes de contingencia. Para los que vengan de sector automotriz o de sector aeroespacial, esto ya es algo que se estaba considerando. Para 9001, esto es algo nuevo que vamos a tener que empezar a trabajar sobre aquellos planes de contingencia y o si es que ustedes quieren ser todavía más proactivos e ir más allá del cumplimiento, pues pueden generar sus, no solamente los planes de contingencia, sino hacer un plan de continuidad de negocio, en el cual vamos a poder tener no solamente las acciones que vamos a hacer para garantizar eh, el suministro de nuestros productos y o servicios, sino podemos hacer un comité de crisis, este, actividades para diferentes tipos de situaciones que podamos considerar, que puedan poner en riesgo el paro de las actividades que impidan entregar producto a nuestros clientes. Entonces, aquí ustedes tendrían que hacer o tendríamos que hacer justamente la evaluación de aquellas cuestiones que nos impidan entregarle a nuestro cliente, generar nuestros planes de acción o hacer un plan de continuidad de negocio en el cual, en caso de que tengamos algún tipo de situación de imagen, pues también podamos solventar y seguir trabajando al respecto. ¿Sale? Entonces, esto es algo nuevo, es algo con lo que vamos a tener que empezar a trabajar y que vamos a ir desarrollando poco a poco. Recuerden que justamente para eso es el periodo de los 3 años. No tenemos que hacer algo tan elaborado, tan complicado. Podemos ir haciendo las cuestiones empezar desde lo sencillo e ir mejorando constantemente todo este tipo de actividades dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. Muy bien, el siguiente punto que vamos a ver es la planificación de los cambios. En realidad, el cambio, digamos que más fuerte es que ahora, cuando existan cambios a nuestro sistema de gestión de calidad, este se debe de llevar a cabo de manera planificada. La versión anterior ya nos lo comentaba, nos decía que cuando existía un cambio yo tenía que hacer la evaluación del impacto del cambio, si necesitaba hacer adquirir personal o eh, hacer cambios en las actividades del personal, si necesitaba algún tipo de recursos, etcétera, etcétera. El cambio que viene aquí es que justamente si yo llego a tener algún tipo de modificación significativa a mi sistema de gestión de calidad, como que puede ser cambios en posiciones clave, por ejemplo, la dirección general. ¿Por qué sería este un cambio significativo a mi sistema de gestión de calidad? Si mi actual director general, la organización decide prescindir de sus servicios y traer a una nueva dirección general, la nueva dirección general trae probablemente una visión diferente. Entonces, lo que ya se tiene establecido, la nueva dirección general va a decir, ¿sabes qué? No nos vamos a ir por este camino, lo vamos a hacer por este otro lado. Y el sistema se tendría que alinear justamente a la nueva dirección estratégica que va a tener la organización. Entonces, si ese sea el caso, pues nosotros tendríamos que ver justamente derivado de esa nueva visión si es que necesitamos agregar o quitar procesos, la cantidad de personal que se va a utilizar, los documentos que se van a actualizar o se van a generar, los recursos, la infraestructura, todo lo que conlleve eso. Entonces, si en este caso, cuando nuestro auditor de tercera parte llegue y nos diga, necesitamos
hacer este cambio, entonces nosotros tendríamos que mostrar la manera en la cual estamos planificando todos estos cambios, desde cuándo inicia y cuándo va a finalizar y cómo se va a verificar justamente que se esté cumpliendo. Obviamente, aquí también tendría que ver la cuestión de los riesgos que van a implicar estos cambios dentro de la organización. ¿Cuál sería alguno de los otros cambios que pudiesen existir y que son relevantes a nuestro sistema de gestión de calidad? En este caso, habíamos mencionado el cambio en en posiciones claves de la organización. Pudiese ser fusiones o adquisiciones, que de repente nos fusionemos o nos adquiera otra empresa. Cambios en la razón social o en las cuestiones legales, que cambie el representante legal, que cambiemos la razón social, que nos cambiemos de ubicación, que se agreguen procesos, que se quiten procesos, entre algunos otros de los cambios significativos que pudiésemos tener. Aquí es importante que nosotros no confundamos esta planificación de los cambios al sistema con la cuestión de eh, cambios en en los procedimientos o instrucciones de trabajo, actualizaciones de documentos del sistema o cambios en el proceso de fabricación. Es decir, cambios de parámetros, cambios de maquinarios, cambios en las rutas. Eso lo menciona más adelante en la parte de control de cambios y en la parte de control de documentos. Esto es netamente para cambios que van a ser implementados al sistema de gestión de calidad, de los ejemplos que ya habíamos mencionado anteriormente. Muy bien. El siguiente cambio nos va a hablar acerca de la tecnología y la información. Es decir, esto también ya lo venimos manejando desde hace muchos años, la parte de control de la información documentada. Sin embargo, ahora lo que vamos a empezar a trabajar es sobre las cuestiones del control de los softwares y las nubes que podemos llegar a tener y con las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, que ahora muchas organizaciones manejamos nuestros repositorios en SharePoint, en Google Drive, en algún ERP, algún MRP, algún software que sea exclusivo para la gestión documental. Entonces, aquí esto, como esto es algo ya más común, también vamos a tener que empezar a asegurar justamente las cuestiones de distribución y acceso, es decir, aquellas personas que puedan ver la información, aquellas que solamente puedan leer esa información, aquellas que puedan hacer modificación o inclusive aquellas que puedan hacer cambios mayores, que puedan borrar la información o algo por el estilo. Tenemos que empezar a asegurarnos de cómo vamos a ir controlando todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías, así como la recuperación y su uso en los casos en los cuales de repente la tecnología también nos pueda llegar a jugar malas pasadas, en los cuales es necesario que se empiecen a generar las cuestiones de respaldos, las cuestiones de servidores y cómo vamos a hacer que si tenemos toda nuestra información en la nube, en servidores, esta sea fácilmente recuperable. El almacenamiento y la preservación también va a ser sobre las cuestiones de archivos digitales, el tener los backups de la documentación, cómo vamos a estar protegidos ante archivos corruptos, ante virus que pudiésemos llegar a tener y las cuestiones de cómo se van a manejar los cambios en los sistemas digitales, principalmente las cuestiones de las versiones, las ediciones y cómo vamos a hacer obsoletos los archivos cuando sea necesario. Ahora, esto no viene mencionado dentro de la norma, pero es algo implícito que debemos empezar a considerar, la cuestión justamente de los riesgos que podemos llegar a tener con el uso de estas tecnologías, el que tengamos todo en en hardware, en software o en las nubes, en las tecnologías. Vamos a tener que ir considerando también aquellas cuestiones de ciberseguridad, ver qué tan vulnerables son nuestros sistemas ante algún tipo de ataque que pudiésemos llegar a tener. Ya saben que, por ejemplo, ahorita las cuestiones de los registros de las líneas telefónicas
la mayoría de las personas estamos como en una incertidumbre por todos los hackeos que han tenido el gobierno federal. Entonces, si eso le pasa al gobierno federal, pues nosotros también tenemos que empezar a considerar estos tipos de cuestiones de ciberseguridad y que nuestras áreas de TI empiecen a trabajar sobre todo este tipo de situaciones. Eh, Muy bien. Y por último, tenemos aquellas cuestiones para lo que sería la mejora continua. En este caso, lo que va a suceder es que desaparece la cláusula 10.3, que justamente era la de mejora, y ahora este cambio se va a centrar sobre la mejora de nuestro sistema de gestión de calidad. Al igual de lo que habíamos platicado hace unos momentos referente a las cuestiones de las oportunidades en las cuales a veces lo hacíamos, a veces no lo hacíamos, sucede algo similar con las cuestiones de mejora continua y que en muchas organizaciones tenemos un área de mejora y todo se lo dejamos a ella. Aquí lo que busca justamente es que la organización a todos los niveles empiecen a trabajar sobre la cuestión de la mejora, tanto de manera reactiva como de manera proactiva. Es decir, si existen cambios disruptivos, dentro de la organización, es decir, que hagamos modificaciones a nuestra infraestructura, lo que les comentaba. Ah, pues tengo mi torno de la Segunda Guerra Mundial, ahora me voy a comprar un centro de maquinado de última generación, o si existen cambios radicales en los procesos, que con las cuestiones también del cambio cultural, aquellas cuestiones que nos ayuden justamente a generar esos cambios y que no sea solamente de un área de mejora, sino que esto venga desde la alta dirección y se permee a lo largo de toda la organización. Reorganizaciones, es decir, cambios en la estructura para ser más eficientes. Este, Esto, pues yo sé que va a sonar un poquito cruel, ¿verdad? Pero también con el uso de la inteligencia artificial y pues ya han visto lo que ha sucedido en los últimos tiempos, que de repente algunas actividades que puedan ser prescindibles y que puedan trabajarse a través de la tecnología y a través de la inteligencia artificial también pudiese llegar a ser. Sin embargo, esto también tendríamos que evaluarlo como organización para ver si es que yo lo tomaría desde la perspectiva de no sustituir personal con la inteligencia artificial, pero sí cómo hacer más eficientes nuestros puestos de trabajo a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, aquí esto sí sería interesante y va a ser un punto muy interesante en las discusiones que vamos a tener sobre esta actualización en la cláusula. Y también lo que vamos a buscar justamente es la innovación a través de crear formas en las cuales vamos a satisfacer nuestro cliente e inclusive exceder las necesidades de nuestro cliente. Y como les comentaba, este cambio principalmente va a ir enfocado a eso, en cómo vamos a satisfacer las necesidades de nuestro cliente, cumpliendo esas expectativas que tienen, justamente para buscar más negocio, ¿verdad? Y incrementar nuestras ventas y que nuestro cliente inclusive nos recomiende con otros clientes para que nosotros podamos seguir mejorando como organización y que podamos alcanzar los objetivos que se plantearon desde el inicio de nuestro sistema de gestión de calidad. Que este sea más ágil y que sea menos burocrático nuestro sistema de gestión de calidad. Muy bien. Estos son los principales cambios, es decir, aquellos donde se agregaron o se hicieron modificaciones que nos van a hacer que trabajemos en algunas cuestiones de implementación de estos nuevos cambios. También existieron algunas otras modificaciones en otras cláusulas, sin embargo, estas son más de carácter aclaratorio, para hacer más sencilla de comprender la cláusula a como venía en versiones anteriores. Pero estas son como las
cláusulas principales en las cuales nosotros vamos a tener que hacer cambios a nuestro sistema de gestión de calidad. En algunos casos solamente lo vamos a tener que alinear con lo que ya está. eh, y necesitamos ir generando justamente la conciencia de estos cambios, que vayamos, los que son coordinadores del sistema de gestión de calidad, que vayan sensibilizando a su alta dirección para hacerles saber cuáles son los cambios que vienen en esta norma. Para los que somos consultores, también el cómo ir abordando y qué herramientas podemos ir empezando a utilizar para hacer las actualizaciones de estos cambios con nuestros clientes. Como les había comentado, por ejemplo, en las cuestiones de los temas de cultura y ética, en las cuales podemos hacer uso de herramientas como la ISO 26000 para responsabilidad social, o por el uso de SMETA en su versión 7, o la ISO este, plan de continuidad de negocio. Entonces, esto es lo que vamos a ir utilizando, y para los que somos independientes o solamente queremos saber cuáles son los cambios que van a venir en esta actualización, pues qué es lo que debemos de empezar a trabajar. Como les había comentado, estos son algunos ejemplos, no necesariamente es lo que va o lo que vamos a implementar en nuestro sistema. Recuerden que cada organización, dependiendo de su tamaño, de su complejidad y de los recursos que tengamos, vamos a poder hacer la implementación o la utilización de estas herramientas para hacer la transición. Porque, pues, como les había comentado, pues el uso de SMETA pues no es nada barato, ¿verdad? Entonces, este, o el contratar personal para que me ayuden en las cuestiones de ciberseguridad. Entonces, todo esto lo vamos a tener que ir haciendo a medida de nuestras necesidades, dependiendo, como les había comentado, del tamaño, de la complejidad, de los recursos que tenemos para nuestras organizaciones. Muy bien. Pues principalmente estos serían los cambios más importantes que vienen, por lo menos a este momento en el DIS, en el Draft Internacional. Entonces vamos a iniciar las, este, con las preguntas que Liz nos va a hacer favor de leer. Mi compañera estuvo haciendo la revisión de todas las preguntas que nos hicieron saber para Ok, que podamos ir respondiendo. ok, excelente presentación. Muchas gracias, Oscar. Bueno, tenemos una primera pregunta de parte de Alejandra. Nos dice, actualmente tengo una matriz que se llama matriz de riesgos y oportunidades, en donde coloco el plan de acción de los riesgos y en una pestaña diferente, cómo le doy seguimiento a las oportunidades que encuentro por proceso. Esto me puede servir para el cumplimiento de este numeral, que es el 613. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. En este caso, como habíamos comentado, generalmente tenemos una matriz de riesgos que es conocida también como el AMEF, en el cual nosotros hacemos la evaluación, y dependiendo del número, llámese nivel de riesgo o el número de prioridad de riesgo que nosotros manejemos, generalmente las acciones se ponen del lado derecho. Y recuerden también aquí que las acciones deben de tener tres elementos: es qué voy a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. En este caso, lo que vamos a hacer es, como ya la mayoría de las organizaciones trabajamos esto, lo único que vamos a separar es, por un lado, poner, a lo mejor colocar en una pestaña la cuestión de riesgo, sus acciones, el qué, quién y cuándo se va a hacer. Y recuerden que también aquí es necesario hacer la evaluación de la efectividad de esas acciones. Es decir, yo ya hice mi acción, ya le di seguimiento, entonces tendría que dejar un periodo de tiempo para asegurarme que esas acciones realmente hayan sido efectivas y volver a hacer la reevaluación del riesgo. Y ese nivel de riesgo o ese nivel de prioridad de riesgos en teoría tendría que bajar. Y a lo mejor de un riesgo en rojo tendría que bajar a amarillo o en verde. Ahora, como lo voy a hacer es simple y sencillamente lo voy a separar. Lo que tenga como riesgos y lo que tenga oportunidades lo voy a hacer a un ladito, y con esto podemos hacer el cumplimiento de este numeral.
Este, muy bien. Siguiente, Liz. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Natalia. Hola, entiendo que habrá tolerancia de 3 años para su implementación, pero ¿cuánto tiempo después de su publicación se puede solicitar ya la auditoría basada en la nueva versión 2026 para que así aparezca en mi certificado? A ver, perdón, nuevamente. Sí, entiendo que habrá tolerancia de 3 años para su implementación, pero ¿cuánto tiempo después de su publicación se puede solicitar ya la auditoría basada en la nueva versión 2026 para que así aparezca en mi certificado? Ah, ok. Aquí, en este caso, sí, si nosotros llegamos, digo, va a ser un poquito complicado, sería inclusive un poquito atrevido aventarnos a decir, suponiendo que el 15 de septiembre, el 1 de septiembre se haga la liberación, yo a partir de ese día yo ya puedo, en teoría, yo podría pedir la actualización a mi casa certificadora si considero que estoy listo. Sin embargo, aquí no sería tan recomendable que hiciéramos eso debido a que todavía los auditores van a estar en entrenamiento. Aquí, si queremos empezar a hacer esta migración o este cambio lo más rápido posible, yo le sugeriría que por lo menos permitieran un lapso de 3 meses para solicitar ya esta nueva actualización y que nuestra siguiente auditoría ya sea con la versión 2026. Muchas Esto gracias. es, esto es desde mi experiencia, vaya. Muy bien. Ok, Eh, nos pregunta Alejandra. ¿El tipo de mejoras mencionadas las puedo documentar como controles de cambio o de qué manera se documentarían? Referente a la explicación que se dio en el punto 10.1. Muy bien. Sí, las mejoras, Alejandra, aquí sería importante primero que tú definieras cuál es la metodología que vas a utilizar para hacer tu mejora. Esto es con el ciclo de Deming, que puede ser el planear, hacer, verificar y actuar. Aquí yo lo que te recomiendo es primero que definas cuál es el objetivo del cambio. Esto puede ser en el formato que tú quieras, puede ser un Word, un Excel, un PowerPoint, un PDF en el cual tú definas cuál es el objetivo del cambio. eh, Cuáles son los recursos, quién va a participar, cuáles son las actividades que vas a realizar. El siguiente sería las actividades que hiciste. Posteriormente sería cuáles son los resultados que obtuviste, es decir, si se cumplió el objetivo, si reduciste costos, si se eliminó la burocracia de tus control de documentos entre algún otro. En realidad no hay algún formato que te diga cómo documentarlos. Aquí lo importante es justamente que se documenten estos cambios utilizando los 4 elementos de la mejora continua: al planear, hacer, verificar y actuar, y que justamente estos se integren a tu sistema de gestión de calidad. Ahora, otro de las cuestiones que también los auditores consideran justamente como la parte de mejora es a través de tu análisis de riesgos y principalmente de las oportunidades. Ahorita que mencionabas, voy a separar mis oportunidades, esas acciones que yo voy a hacer en las oportunidades justamente son mejoras, porque esto es algo que no, a diferencia del riesgo que puede ser algo más reactivo, las oportunidades pueden ser algo más proactivas. Entonces, de las oportunidades que tú identifiques y aquellas que sí se pueden materializar, simple y sencillamente las documentas para mostrar durante la auditoría con los elementos que te había comentado hace un momento. Muy bien. Por ahí Ok, vi que alguien que me parece que Karen mencionaba acerca de que si ya se podría comprar, ¿verdad? sí, 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 ya puede Muy bien. comprar la norma. Ok, la norma liberada, la versión 2026 no. Sin embargo, en la página de ISO podemos comprar el draft internacional del estándar. Ese sí lo podemos adquirir. Si mal no recuerdo,
Creo que actualmente no tiene un valor. Necesitaría revisarlo, pero este, y si tiene un valor, si es muy pequeño, lo podemos encontrar directamente desde la página de ISO. Ahí en el buscador le pones DIS ISO 9001, te va a enviar ahí y te va a decir cuánto es el costo o si es que no tiene costo y que de todos modos te tienes que registrar para hacer la descarga del documento. Muy bien. Karen también Este, pregunta que si las oportunidades son hallazgos o se pueden considerar como mejoras. las oportunidades se pueden considerar como mejoras, Karen. Por ejemplo, regresando a lo que comentaban también, Alejandra, que si esto podía ser documentado como la parte de mejoras, la respuesta es sí. Y eh, en los ejemplos que les ponía, por ejemplo, para la utilización o para la elaboración de auditorías internas, pues yo podría hacer uso de la inteligencia artificial o para las cuestiones de ventas. No sé si ustedes conozcan que, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, entre algunas otras, pueden generar asistentes. Por ejemplo, ChatGPT les llama agentes, Gemini les llama diamantes, en los cuales ustedes pueden hacer asistentes, en los cuales van a estar trabajando, pueden estar haciendo estrategias de marketing, pueden estar haciendo estrategias de ventas, entre algunos otros, y esto es algo que ustedes pueden empezar a tener como una oportunidad, algo que como les comentaba, desde mi perspectiva, desde mi propia opinión, el, el que la inteligencia artificial nos ayude en nuestro trabajo, no que nos sustituya. Entonces, eso puede ser una oportunidad. Eh, si ustedes le dan un poquito de oportunidad a esta inteligencia artificial, van a ver que en realidad sí nos puede ayudar mucho a simplificar nuestro trabajo y a mejorar las actividades. De repente tenemos aquí como bloqueos mentales, nos metemos en mi caso yo utilizo mucho Gemini, ya he hecho mis diamantes en los cuales, mis asistentes en los cuales ya solamente le doy instrucciones y me genera planes de auditoría, programas, inclusive me ayuda a hacer hasta los reportes. Es importante, como les comentaba, no le voy a dejar la carga completa a la inteligencia artificial, pero me sirve ya como un punto de partida en el cual yo voy a hacer la revisión y modificación pertinente y no voy a estar haciendo todo el trabajo. Lo que hacía en 4 o 5 horas en mediodía después de hacer una auditoría, ahora lo hago en 20 minutos y puedo apoyarme sobre esa inteligencia artificial. Muy bien. ¿Algo más, Liz? Que si puedes repetir la página para solicitar la nueva ISO. La página es iso.org. Ahí es, ahorita igual se las colocamos dentro del chat para que ustedes puedan, entrar y adquirir la versión o el DIS, que es el draft, como les había comentado. Esto solamente son algunas de las versiones de lo que viene mencionado en ese draft, todavía no es nada oficial. Entonces también esto para que todos ustedes lo consideren, que sí hay algunas empresas, algunas consultorías que ya están vendiendo capacitación sobre esto, inclusive les están prometiendo DC3. Eso es falso, chicos, todavía no es una versión oficial. Esto que les comenté todavía podría llegar a hacer alguna modificación, entonces para que no caigan en ese tipo de estafas o de fraudes de algunas consultorías que ya están vendiendo la capacitación y les están prometiendo una DC3. Eso todavía no se puede hacer e inclusive hasta les pediría que denuncien todo ese tipo de páginas. En donde sí ya podemos ir trabajando es en la versión de ISO 14000, que esa sí ya se liberó, si mal no recuerdo, la semana pasada. Entonces, en esa sí ya es oficial los cambios. ¿Algo más, Liz? Sí, dice que sí se puede compartir la guía IAF del cambio climático. Sí, con mucho gusto se las compartimos en el chat en el cual les compartimos igual el link de esta sesión. Muy bien. Sí,
en el chat de WhatsApp. Ujú. Y una última preguntita, dice, ¿se emitirá una guía ISO para la implementación de estos cambios y serán extensivos para las otras normas ISO? Muy bien, esa es una excelente pregunta. Lo más probable es que sí. Actualmente existe una norma que se llama ISO TS 9002, que justamente es la clarificación de todas las cláusulas que nosotros tenemos en la implementación de la versión actual de 9001. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esta ISO TS 9002 y la ISO 9001-2015? En la ISO te dice cuál es el requerimiento y qué es lo que debemos de cumplir. En la ISO TS 9002 te dice, te da una breve explicación de qué es lo que pide la cláusula y te da también algunos ejemplos de cómo podrías abordar tú la implementación de estos cambios. Entonces, muy probablemente es que esa ISO TS 9002 también se actualice justamente para hacer una guía de la implementación de estos cambios de esta versión 2026. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos eh, el tiempo que nos dedicaron. Aquí tenemos nuestros contactos, nuestras redes sociales, en los cuales nosotros vamos a ir subiendo información. Y cualquier duda, cualquier pregunta que puedan llegar a tener en el chat de WhatsApp que se generó, nosotros podemos ir haciendo preguntas. Vamos a tratar de responder lo más rápido posible. Aquí, también, si de repente ustedes llegan a tener alguna buena práctica o de repente digan, oye, alguien tendrá algún formato para poder atacar este punto, como lo hacen ustedes. Justamente este chat se creó para hacer una comunidad en el cual nosotros podamos apoyarnos, nosotros no solamente como consultores, sino también ustedes dentro de sus organizaciones que puedan ayudar a otras personas de otras organizaciones y que podamos ir mejorando la calidad de nuestros productos y servicios de nuestras organizaciones, e inclusive poder hacer hasta negocio entre nosotros, ¿verdad? Pues bueno, pues muchas gracias, les agradecemos el tiempo nuevamente y esperamos que esta breve explicación les ayude en la transición que vamos a tener hacia esta nueva versión. En el chat también estaremos informando acerca del webinar que vamos a tener referente a los cambios de la ISO 14001-2026, que esta sí ya está actualizada y que ya podemos adquirir también en la página de ISO o en algunos lugares como el Instituto mexicano, el Instituto Nacional de Certificación aquí en México, el IMNC, en el cual también ustedes pueden ir adquiriendo estas normas. Pues, muchas gracias y esperamos, contar con su presencia en las próximas actualizaciones que hemos tenido y que tengan un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Excelente día.